Buenas, buenas. Bienvenidos al laboratorio número 2 del curso de Laboratorio de Circuitos Eléctricos. El día de hoy van a realizar un laboratorio acerca de un elemento pasivo muy importante que se denomina resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es un material, cualquier material puede constituir una resistencia eléctrica. Las resistencias eléctricas son elementos que se oponen al flujo de corriente, es decir, al flujo de electrones libres en un material conductor. Los materiales pueden ser materiales conductores o materiales aislantes. Los materiales conductores son los que permiten en menor o mayor medida el flujo de electrones. Por otro lado, los materiales aislantes son materiales que se oponen al flujo de electrones de tal forma que establecer un flujo de electrones es casi imposible a través de los mismos. Es decir, se requieren voltajes, tensiones eléctricas muy altas. Y en el medio, entre los materiales conductores y los materiales aislantes, tenemos los materiales semiconductores. Los materiales semiconductores se caracterizan por el hecho de que su conductividad, es decir, su resistividad, depende del tipo y el grado de impurezas que existen en la sustancia. ¿Qué son las resistencias? Bueno, las resistencias son elementos eléctricos pasivos, a los cuales se les puede aplicar una tensión eléctrica y cuando se les aplica una tensión eléctrica, generan un campo eléctrico y ese campo eléctrico comienza a mover los electrones libres del material. Ese flujo de electrones libres es lo que nosotros vamos a llamar corriente eléctrica. Vamos a trabajar con resistencias. Este pequeño elemento que tenemos acá es una resistencia eléctrica. Su valor de resistencia, es decir, el grado de oposición a la corriente eléctrica, va a ser directamente proporcional a la resistividad del material. Y esa resistividad va a estar dada por estas franjas de colores que se encuentran en el material, es decir, en el dispositivo. También contamos con resistencias variables, también denominadas potenciómetros. Les aconsejo que para este laboratorio vayan a alguna tienda de componentes electrónicos y compren al menos algún elemento, algún potenciómetro, tal vez un potenciómetro para que revisen y puedan ver en qué consiste. Existen también las denominadas resistencias no lineales, cuyo valor de resistencia varía en términos de alguna magnitud física. Por ejemplo, este es el caso de las fotorresistencias, cuya resistencia depende de la intensidad luminosa que incide sobre el material. Estos elementos son muy importantes y son ampliamente utilizados en muchos sensores y dispositivos electrónicos. Entonces, este elemento que tienen aquí y este de acá se denominan fotorresistencias. Estos tres de acá a la izquierda son resistencias que varían de acuerdo a la temperatura. De esta manera, una resistencia me puede permitir a mí medir temperatura e intensidad luminosa. Ahora bien, hablemos del código de colores de las resistencias. El valor de resistencia se forma de la siguiente forma. Esta es la primera cifra que se coloca a la izquierda, esta es la segunda cifra y este es el factor multiplicador.
es decir, el número de ceros que voy a colocar a la derecha de estas dos cifras. Tenemos también la tolerancia que va a estar dada por esta franja que está al final. Veamos este caso. Nótese que tenemos una franja roja, una franja púrpura, una franja verde y una franja al final que me indica la tolerancia. Para determinar estos valores vamos a utilizar esta tabla que tienen acá. Nótese que en este caso, si la primera cifra es rojo, vamos a tener un 2. Entonces, aquí tenemos un 2. Podemos colocarlo aquí arriba para que vayamos entendiendo cómo es que se mide esto. Entonces, aquí tenemos un 2 que corresponde al rojo. Luego sigue un púrpura, un morado. Bueno, aquí dice violeta, entonces vamos a poner un 7. Entonces por aquí tenemos un 7. Luego tenemos el multiplicador que es verde. Entonces verde serían 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Entonces vamos a poner 5 ceros. Llevamos 2, llevamos 3, llevamos 4 y ahí están los 5. Entonces estamos diciendo que esta resistencia es de 2.700.000 ohmios. Un valor bastante alto. Y es importante tomar en consideración la tolerancia. Este color de acá de tolerancia eh, parece más, parece más un color de oro. Supongamos que es oro. Si es oro, hay una tolerancia de un 5%. Es decir, este valor menos más un 5% de este valor menos un 5% de este valor. El fabricante generalmente no garantiza el valor exacto, sino que nos da una tolerancia y nos dice que vamos a encontrar el valor en ese rango. Nótese también que si no hay ninguna franja de tolerancia, se asume un valor de 20% de tolerancia. Entonces, para determinar el valor de una resistencia, tenemos que seguir los siguientes pasos. Tenemos la primera cifra, la segunda cifra, el multiplicador, que es el número de ceros, y la tolerancia. ¿Cuál es el objetivo del código de marcas? Bueno, el objetivo es que se pueda visualizar el valor nominal y la tolerancia del el elemento resistivo. Entonces, para cada valor de resistencias, vamos a tener un código de marcas. Entonces, nótese que para 0.1 vamos a tener R10. R es el coeficiente multiplicador.
Esta es una forma ligeramente diferente de especificar la resistencia eléctrica. Nótese en este caso 3R32. Entonces tenemos 3R, o sea 3 por 1, que es 3. Y luego tenemos 32 que me viene a indicar el número de decimales. Entonces, esta es una forma ligeramente diferente de especificar la resistencia eléctrica para un componente. Entonces, de esta manera, nótese que lo que está a la derecha de los números, digamos, lo que está a la derecha, perdón, de las letras, son los decimales y lo que está a la izquierda son los valores, es el valor, digamos, unitario. Estos son algunos ejemplos adicionales. Y aquí tenemos algunos ejemplos de resistencias conectadas a una fuente de alimentación. Aquí tenemos una fuente de 10 voltios conectada a 3 elementos en paralelo. Aquí tenemos una fuente de 4.5 voltios con un amperímetro y 3 resistencias en serie. Y tanto acá en este diagrama como en este tenemos una disposición aún más compleja de diferentes valores de resistencias eléctricas. Es importante que también adquieran un potenciómetro para que comiencen a jugar con el mismo. Es muy barato, creo que cuesta 200, 300 colones y el funcionamiento es bastante sencillo. Entre las terminales de los lados hay un valor fijo y entre una terminal de lado con el centro hay un valor variable que va a depender de la posición de la perilla. Entonces se va a encontrar en un potenciómetro una resistencia eléctrica máxima entre las terminales de los lados y una resistencia variable entre centro y lado. Aquí tenemos una foto de un potenciómetro. Ahora revisemos el laboratorio del día de hoy. El día de hoy van a interpretar el código de colores de las resistencias eléctricas. Van a comprender la función importante de la banda de tolerancia como parte del código de colores y van a aplicar adecuadamente las escalas en el multímetro para tomar las mediciones requeridas en la práctica de laboratorio. En el laboratorio van a encontrar con precisión una descripción del código de colores, del código de marcas y del procedimiento. El procedimiento es muy sencillo. Consiste básicamente en medir la resistencia de diferentes resistencias e ir anotando los valores. También van a tener la oportunidad de jugar con el potenciómetro. Van a tomar el potenciómetro y van a comenzar a jugar con él y van a medir los diferentes valores de resistencias. Espero no tengan problemas para trabajar. En este caso, se ocupan elementos que son muy baratos. Una resistencia cuesta 5 colones y un potenciómetro cuesta 200, 300 colones. Aquí el elemento más caro sería el multímetro, que les va a permitir medir la resistencia eléctrica. Espero que para este momento todos tengan un multímetro. Si no lo tuviesen, sería bueno que me contactaran en privado. Ese sería básicamente el laboratorio de esta semana, un laboratorio muy sencillo, donde básicamente van a medir valores de resistencias. Cualquier pregunta puede ser por medio de WhatsApp.